Carlota López, presidente de Abogados por la Vida Santa Fe, un gusto que esté en el programa. Un gusto para mí también, saludo también a la audiencia, gracias por invitarme. Bueno, se ha puesto nuevamente en el tapete el debate sobre la vida, parecía ya acabado, producto de otra época, cosas juzgadas, de alguna manera, hablando en términos legales, pero bueno, nuevamente está en el tapete, también producto del impulso de que un sector del gobierno nacional está haciendo, no sé si todo el gobierno nacional, pero un sector del gobierno Javier Milei lo está haciendo, quizás para no hablar de lo económico, que es un capítulo que hoy es bastante complejo, ¿no? Sí, evidentemente el presidente Milei llegó con votos de muchos de los Provida que vieron en sus promesas, tanto de él como de la vicepresidente, de la derogación del aborto. Asimismo, se ha decretado este año como el año de la vida, bueno, de la libertad y de la propiedad también, pero bueno, no puede haber libertad y propiedad si no hay vida, así que vimos con beneplácito desde los grupos Provida que sea este año 2024 el año de la vida. También hubo un capítulo dedicado a la modificación de la ley de los 1000 días, fue la ley que se sancionó junto con la ley del aborto a fines de 2020, bueno, para reconocer desde la concepción al niño y la protección del embarazo de la mamá, pero bueno, eso finalmente fue quitado, pero sí hay proyectos que no han sido presentados, aún que también tienden a la derogación del aborto. Ya hay un ronroneo en los grupos nacionales, en los cuales participo como presidente de Abogados por la Vida, donde estamos trabajando. En realidad, los grupos Provida estamos trabajando desde antes de que se sancionara la ley y después que se sancionó la ley, porque aún con la ley en vigencia hubo muchas cosas y hay muchas cosas que nosotros particularmente los abogados estamos haciendo. Por ejemplo, uno de ellos es el tema de la objeción de conciencia, que se ha coartado tanto, pero nosotros en los grupos hacemos un asesoramiento permanente a los profesionales de la salud que son objetores de conciencia. Tengamos en cuenta que pese a que la normativa dice que el aborto legal es hasta la semana 14, por la ventana entran otras causales que no son legales pero que se han impuesto, y hoy por hoy se están haciendo muchísimos, y digo muchísimos con conocimiento de causa, abortos en el tercer trimestre, cosa que la opinión pública no lo sabe, y no son casos de violación, no son casos, pero que realmente ya aún los médicos que están, digamos, de acuerdo con realizar abortos se están oponiendo a realizar porque son niños completamente viables. Se han perfeccionado las técnicas de asesinar a los niños, porque si se permitieran con las mismas técnicas, los niños nacen con vida. Ahora, ¿esperaban que el gobierno de Milei fuera más a fondo en esta cuestión de ir contra el aborto y contra la ideología de género, que es, digamos, como el andamiaje legal en lo que se basa el aborto, entre otras cuestiones, ¿no? Pero en la plataforma electoral parecía que iba a ir a fondo. Ahora ha pasado, asumió en diciembre, ha pasado un tiempo prudencial, y hay rumores de proyectos, pero en el DNU, por ejemplo, no lo toca. Sí hay algunos cambios que están propuestos en la ley ómnibus. ¿Pensaban ustedes que debería ir más a fondo? Y al respecto hay dos criterios. Hay un criterio que dice que, bueno, hay cuestiones por ahí más urgentes que atender, y hay el criterio de, lo digo en forma personal, que no se puede perder más tiempo, porque a diario mueren muchos niños. O sea, está el criterio de que no tenemos los votos, de que no hay suficiente cantidad de votos, que es verdad. Uno haciendo el famoso poroteo que se hace, uno ve que no podría llegar con los votos, pero bueno, por ahí medidas que le quiten presupuesto a los abortos, podría tomarla el presidente por decreto, cuestiones que serían limar un poco la cuestión de la objeción de conciencia. No, es más, o sea, hay medidas que se pudieran ir ya tomando en la contingencia, y no lo está haciendo, que todavía no se han tomado. No podría juzgar, acá hay aristas político-partidarias, no me gustaría poner a juzgar tanto. No, pero sí, por ejemplo... Sí resulta urgente que dejen de morir niños de la forma que están muriendo.
Eso Ahora, es urgente. cerró el Ministerio de la Mujer, pero habilitó un área de género. ¿No hay también una presión por parte de organismos internacionales para esto, para todos los gobiernos, más allá de las ideologías? Cuando uno habla de aborto, uno habla por una parte de digamos, un tema que es el tema específico de la mujer. De la mujer que tiene que abortar, la necesidad o no, las presiones sociales, los problemas económicos y la tragedia de la muerte de tantos niños. Eso en lo micro, en lo personal. Pero cuando uno habla del aborto también tenemos que hablar de lo que hablas vos. De la política internacional, de las presiones de los organismos y de decisiones políticas que están emparentadas con el aborto. La sanción de la ley de aborto en 2020 se realizó en plena pandemia, cuando las urgencias de este país eran otras, urgencias económicas y urgencias sanitarias para paliar los resultados de la crisis que trajo la pandemia a nivel mundial. Sin embargo, a los pocos días de que se dio sanción a la ley de aborto, vino el famoso préstamo del Fondo Internacional que tomó el presidente Alberto Fernández. Uno no puede desconocer estas cuestiones, claro, y las presiones, porque si no sería desconocer todo. Si uno no ve las presiones, la política demográfica que se está queriendo imponer en el mundo. Hay datos, ayer llegó un grupo, unos datos de cómo bajó la natalidad en Argentina, impresionantemente. Un primer mundo que prefiere tener mascotas antes que niños. Sí. Las calles y las plazas de Italia vacías de niños y llenas de perros. Además, más Argentina, un país históricamente despoblado, ¿no? Ahora, me interesa esto, y también aquí el porqué de la entrevista, vos como abogada, cuando habitualmente aquel que no comparte lo del tema del aborto, incluso esto que se llama, doctrina de género o ideología de género, algunos la nombran así, te dicen antiderechos, estás en contra de los derechos. ¿Vos qué pensás como abogada? Y bueno, es una mote que nos pusieron, pero realmente el primer derecho... Porque es un mote muy discriminador, ¿no? Sí. Es como que uno está en contra de todo, básicamente. Sí, ya con los años uno de defender la vida ya es como que uno no se acostumbra, pero sí lo toma ya como quien dice, como de quién viene. Nosotros estamos convencidos, y por eso nosotros fundamos Abogados por la Vida en el 2018 como asociación legalmente constituida desde 2019, y entendimos que la cuestión era una cuestión de derechos y de derechos humanos. Los derechos humanos por ahí tan manoseados como concepto, el concepto de derecho humano, pero el derecho humano fundamental es el derecho a la vida, y que está protegido por nuestra Constitución, y que está protegido básicamente por los tratados internacionales que fueron ratificados e incorporados a la Constitución por el bloque de constitucionalidad a partir de 1994 con la reforma de la Constitución. Con lo cual no hay dudas de que es el derecho fundamental. Si te digo, la Constitución de 1853 y la de 1994 no mencionan el derecho a la vida. ¿Pero por qué? Porque era un derecho que pensábamos que era el derecho absoluto y el derecho fundamental, y que nunca estaría en riesgo como está, porque hablamos del aborto, pero viene otro tema, que hay 5 proyectos, hubo en un momento 6, de eutanasia. De diferentes partidos, ratificando lo que un poco decís vos de que es una imposición, porque y de que es algo transversal, y que es no algo específicamente de un partido, ¿no? Y cómo le costaría a un gobierno actual imponer la mayoría en el Congreso. Queda claro. Carlota López, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Antonio por este espacio que a veces nos es tan difícil acceder a los medios, pero bueno, muy amable. Gracias a la audiencia.